En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Y 29, Radio Intereconomía. Arranca el consultorio 915331851. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Teléfonos para que planteen sus dudas, sus preguntas. Tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Saben que a través de ese canal pueden plantear sus dudas sobre mercados financieros. Enseguida les presento al analista que hoy nos va a acompañar en este espacio de consultas. Pero antes, las bolsas están muy pendientes de la reinvención de la vieja Europa, que tiene que buscar su autonomía estratégica y de defensa, con un Estados Unidos que sigue marcando el paso que dicta Donald Trump. En este marco vemos, Eva Villanueva, compañías centenarias como Renault, que está a punto de estrenarse en el sector defensa. Pues sí, efectivamente, tampoco va a jugar en casa. El grupo Renault va a producir drones militares en Ucrania y lo va a hacer en asociación con otra compañía gala del sector de defensa. Es una noticia que ha adelantado la radio pública France Info y que llega después de que el ministro del ramo, Sébastien Lecornu, avanzase la colaboración sin poner nombres. Hablamos de lo que supondría una mezcla de estrategia industrial, apoyo militar y aprendizaje, todo en tiempo real en el campo de batalla. Reinvención y adaptación con un origen claro. El objetivo y el mandato es incrementar la producción armamentística y la capacidad de defensa de los Estados miembros de la Unión Europea, y una realidad: el rígido marco regulador francés en la industria de defensa, que impide levantar con rapidez una línea de producción militar de alta capacidad y en suelo nacional. Por lo tanto, la asociación llega con ese objetivo claro: producir en Ucrania, que permite acelerar los plazos y de paso beneficiarse de la experiencia adquirida por los ucranianos en uso táctico de drones desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Así, la centenaria Renault, la de los coches, se abriría así a una asociación que resultaría beneficiosa para ambas partes, y Francia se beneficiaría, como decíamos, con ese aprendizaje, teniendo en cuenta cómo ha sido precisamente las Fuerzas Armadas de Ucrania las que han revolucionado el campo de batalla con el uso imaginativo de drones para tratar de compensar la superioridad numérica y de armamento ruso. Bueno, me acompaña Samuel Plaza, que es director de JFD Brokers España. Samuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días, encantado de estar contigo. ¿Cómo ves el sector autos y cómo es especialmente Renault? ¿Esto de entrar en el sector defensa puede beneficiarle? ¿Puede ser un catalizador que permita brillar a este sector tan vapuleado en las últimas semanas? Bueno, pues obviamente los últimos meses, ¿no? Los últimos años, el sector automovilístico está siendo, como tú bien decías, ¿no? Bastante vapuleado, ¿no? La llegada de China o la irrupción de China, ¿no?, en los mercados europeos, de la forma en la que lo está haciendo, pues está dejando pues grandes afectados, ¿no? Entre ellos, por supuesto, Renault. Por tanto, pues bueno, dentro de lo que podría ser una estrategia de diversificación, me parecería bastante correcto, ¿no?, que Renault busque esas asociaciones para intentar diversificar su negocio, más aún cuando sabemos que hay más de 800.000 millones, ¿no?, en juego destinados para la defensa europea, ¿no?, para, digamos, un poco independizarnos de esa alianza, ¿no?, con Estados Unidos en el ámbito de la defensa. Por tanto, que Renault busque este tipo de asociaciones pues puede ser un buen punto de partida para arrancar con esa diversificación. Aunque, bueno, ya hay bastantes señales de que también las compañías europeas de automoción se están un poco adaptando a lo que está viniendo de Asia, ¿no?, y se están yendo a Asia a buscar ingenieros, a buscar nuevas tecnologías que se adapten un poco al nuevo mercado y a la demanda europea, ¿no? Por tanto, yo sí considero que al final Europa conseguirá adaptarse, ¿no?, a los nuevos mercados, a lo que demanda, ¿no?, el ciudadano
europea en cuanto a automoción y sobre todo pues esa reducción o intento de reducción de costes para intentar bajar los precios y entrar en segmentos digamos más económicos, ¿no? Que un vehículo europeo no suponga un coste más para el usuario final, un coste superior de unos 40.000 euros, ¿no? Que es lo que viene costando de media pues un vehículo europeo frente a los chinos que están ya por debajo de los 30.000 euros. Por tanto, bueno, yo creo que puede ser una muy buena opción para Renault, ¿no? Más allá de Renault y más allá del sector defensa, ¿cómo estás viendo los índices hoy en Europa? La verticalidad de las subidas desde el pasado 2 de abril ha sido bárbara. O sea, no sé si hay vértigo o no. Bueno, parece que vértigo no hay, ¿no? Porque realmente al final lo que tenemos que tener claro es que esas grandes caídas que estuvimos viendo después de toda la situación, ¿no? Con el miedo arancelario y demás, es que, pues bueno, realmente al final todo está quedando en nada y lo que sí estoy observando sobre todo es que el inversor ya está muy cansado, ¿no? De estar pendiente del mercado a golpe de tweet, a golpe de, pues bueno, ¿no? De grandes anuncios que luego no llegan a nada y se está centrando más en lo que realmente hace la economía, ¿no? El dato macroeconómico, los resultados empresariales de este último trimestre. Y al final los datos lo que nos dicen es que la economía sigue siendo robusta, ¿no? Sobre todo también en el caso de Europa, donde vemos que la situación parece ser mucho más favorable de lo que puede ser en Estados Unidos. Estamos viendo bajadas de tipos de interés, vemos una inflación que se va reduciendo paulatinamente, datos de empleo positivos. Entonces, cuando confrontas, digamos, el ruido, digamos, el clickbait, ¿no? La noticia inmediata, el tweet de diario que nos deja frente a la parte económica pura, ¿no? A la parte corporativa pura, lo que al final pues el inversor observa que es que pues la situación es realmente, sigue siendo positivo, siempre con un ojo mirando un poco pues lo que puede venir el día de mañana, sobre todo la parte arancelaria y demás, pero yo creo que sigue ese optimismo y lo vemos reflejado, ¿no? Las cotizaciones de índices europeos como el IBEX 35, seguimos viendo un DAX alemán que aunque ya con cierta ralentización sigue superando pues sus últimos máximos, y luego además también alentado por un mercado americano que pues también va superando, ¿no? Esas resistencias que teníamos en 5.800, los 6.000 puntos que están siendo muy importantes. Así que bueno, veremos a ver las siguientes referencias y los siguientes meses qué es lo que nos va dejando y si este cierto optimismo pues se sigue manteniendo, ¿no? Al menos en el corto plazo. Voy a ir con los oyentes 915331851, pero antes quiero que me hables de Inditex. Va a presentar resultados esta semana. ¿Qué niveles son clave para ti? ¿Cómo ves a la textil española? Bueno, pues la verdad que lo vemos con bastante optimismo, la verdad. No le vemos demasiado problema. De hecho, Inditex, hablamos de ella hace ya tiempo, sobre todo para temporalidades amplias, gráficos semanales de medio a largo plazo, donde veíamos cómo la cotización alcanzaba niveles de los 42, entre los 42 y los 45 euros, donde ahí pues bueno, se empezaron a dar señales yo creo que muy interesantes de compra. Y bueno, a la espera de sus resultados empresariales, lo que estamos observando ahora mismo es cierta lateralización entre el nivel de los 49.25 y la zona de los 45.65. Si queremos ser conservadores a la espera de los resultados empresariales, pues bueno, plantearíamos operaciones de compra por encima de esos 49.25, por encima de la zona de resistencia que ha sido importante en las últimas semanas. Pero sí es cierto que los indicadores nos están empezando a marcar que existe oportunidad de compra por encima de los 40 y 47,36. Por tanto, bueno, nosotros vemos proyecciones muy interesantes que podrían llevar a la compañía en el medio plazo hasta pues los 55,32, los 56,38, que son sus resistencias más inmediatas. Vale, voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 y notas de voz las notas del voz, el directo 91533 18 51. Mira, a través del canal de YouTube, José Antonio dice: buenos días, ¿cómo ve la acción de Hewlett Packard? HP. Venga, vámonos vale, a HP rápidamente. Muy bien. Hewlett Packard, aquí HP Inc.
Ok, bueno, la verdad es que de momento sigue manteniendo cierta estructura bajista, seguimos viendo máximos y mínimos decrecientes. Tenemos una zona de referencia que yo creo que es la más importante en estos momentos para el gráfico diario, que es la zona de los 29,50, y podríamos identificar ese último nivel de soporte que nos acaba de dejar en la zona de los 23,67. Yo creo que todavía no es una compañía que debamos tener en cuenta porque no ha roto, digamos, esa estructura bajista y deberíamos esperar al menos a que superara la zona de los 30. De momento yo lo sigo viendo totalmente bajista, ¿no? En lo que sería en el más inmediato corto plazo, aunque sí es cierto que en el medio plazo esa zona de soporte que comentaba de los 21-22 nos marcó una estructura de, digamos, de sobreventa extrema que podría ser una zona interesante para tomar posiciones alcistas. Estamos hablando ya de gráficos semanales, medio largo plazo, mantener esas posiciones al menos durante de 1 a 2 años, ¿no? Por tanto, bueno, parece que esa estructura puede ser interesante, pero yo de momento la verdad es que no la tendría en cuenta y esperaría al menos un par de semanas para ver si finalmente vuelve a apoyarse sobre la zona de los 22 o si vemos esa recuperación por encima de los 30, también podría haber una buena oportunidad de compra. Mira, también a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía preguntan por Puig. Buenos días, ¿me podrían analizar Puig? Me gustaría entrar en el valor. Saludos, gracias por la ayuda, y es Josep. Josep, bueno, pues nada, le diríamos a Josep que lo cierto es que, bueno, Puig en las últimas semanas, últimas jornadas, parece que está intentando generar lo que definimos como una estructura de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Tenemos una zona de resistencia muy importante, que es su último máximo decreciente, que es la zona de los 10,13. Personalmente yo esperaría a que rompiera al menos esa zona de los 10,13. Estamos muy cerca, estamos cotizando a 9,66. Por tanto, pues bueno, para mí la confirmación estaría en ese punto, aunque es cierto que la estructura nos invita a pensar a que, pues bueno, posiblemente podría haber ahí cierta recuperación a partir de esos niveles, aunque yo esperaría más bien a la confirmación. Y luego, pues bueno, como zonas de soporte, sobre todo, recalcar ese soporte que dejó en las últimas jornadas en la zona de los 9,11 y luego un último nivel de soporte que fue el mínimo que hizo en la zona de los 7,70, ¿no? Por tanto, pues bueno, puede haber posibilidades, pero siempre después de la confirmación por encima de los 10,13. Vale. Buenos días, Juan Manuel de Madrid, también canal de YouTube. ¿Podría analizar Sanofi? Gracias. Venga, vámonos directamente a Sanofi. Vamos a cotizarla en SE en Francia. Vamos a cotizarla por aquí, Sanofi, aquí mismo. Vale, bueno, vamos a buscarla en otro sitio. Vamos a ver si la encuentro. Sanofi en Europa. No, tampoco. No sé por qué ahora no me da. Sanofi. Vamos a ver. Bueno, pues no la encuentro ahora mismo. Vamos a ver aquí. Vale, ahora sí, perdóname, ya la tengo, Sanofi. Bien, bueno, de momento la verdad es que la cotización sigue marcándonos estructura bajista, ¿no? Seguimos teniendo máximos y mínimos decrecientes, por tanto, de momento, pues no habría gran interés, digamos, en tomar posiciones alcistas. Yo esperaría al menos a que rompiera el último máximo decreciente que tenemos en los 94 euros aproximadamente. Ok, por tanto, pues bueno, en principio la estructura sigue siendo bajista, hay que ser paciente, hay que seguir esperando. De hecho, la jornada del viernes pasado también fue bastante negativa y todo apunta a que el valor, pues bueno, seguirá marcando nuevos mínimos. Muy pendientes, eso sí, de la zona de soporte inmediata que nos dejó la semana pasada, la zona de los 85,80. Si consigue aguantar esa zona, puede ser que empecemos a ver cierta recuperación, pero de momento la estructura nos dice que sigue siendo totalmente bajista, así que de momento habría que estar fuera de ese título. ¿Cómo ves el eurodólar y también Bitcoin? Venga, pues vamos a ver el eurodólar directamente. La verdad es que en gráficos amplios, en gráficos diarios, gráficos semanales, sí estamos observando que el eurodólar ha llegado ya a cotas muy altas, ¿no? A niveles de lo que definimos como sobreventa extrema. Esa zona del 1,1450, 1,15 han sido niveles, pues, digamos, demasiado extremos, ¿no? Aunque sí es cierto que ha perforado, pues, una zona de resistencia muy importante semanal que cotizaba aproximadamente sobre los 1,1230. Entonces, pues bueno, con el último rebote que vimos aproximadamente sobre esos niveles, pues
pues nos hace pensar que quizás el eurodólar todavía pueda mantener cierta tendencia alcista. Para mí la clave de todo estará sobre todo en el último soporte que nos ha dejado, en la zona del 1.1078 y en ese máximo que nos dejó en la zona del 1.1571. Vale. Yo soy, digamos, del pensamiento de que el dólar se tiene que recuperar, ¿no? en el corto plazo, ¿no? Y al menos ir a cotizar a niveles intermedios del 1.08 o 1.06, pero hasta que no rompa esa estructura, hasta que no vuelva a entrar en esa zona por debajo de la zona del 1.10, 1.11, no lo vemos de momento nada claro y seguiríamos en principio en un pensamiento alcista. Y luego me decías Bitcoin, ¿no? Sí, Bitcoin. Están paraditos en estos últimos días, pero no sé si lo ves con ganas de superar los 110, 112. Bueno, la verdad es que la estructura lo que nos dice es que, pues bueno, está intentando romper zonas de soporte cercanas a los 100.910, me marca el gráfico, y de momento la estructura sigue siendo un poquito, digamos, una pequeña estructura de corto plazo correctiva, ¿no? Yo en qué me fijaría en estos días, me fijaría en ese nivel, en la zona de los 100.910, que es un soporte yo creo que muy importante, y en la última resistencia dentro de esa fase de corrección que nos dejó en el entorno de los 106.743, ¿no? Si rompe por encima de esa resistencia, seguramente volveremos otra vez a niveles máximos, y si rompe por debajo de los 100.000, pues posiblemente generaremos una estructura de corrección mucho más amplia de lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Por tanto, yo creo que el rango está más o menos en esos precios para determinar si continuamos en un proceso alcista o, por el contrario, la corrección se sigue manteniendo. Mira, Santi Anglés dice: hola, ¿y el oro? ¿Qué me dice del oro? Pues mira, del oro la verdad es que la estructura igualmente, ¿no? Sigue siendo una estructura en principio correctiva dentro de todo el proceso de subidas que hemos visto en los últimos meses. Empezamos a ver, ¿no?, cómo la secuencia empieza a ser máximos y mínimos decrecientes, y hay para mí dos referencias muy importantes. La primera de todas sería la zona de los $3.435 por onza, que en caso de superarse, pues volveríamos de nuevo otra vez a una estructura impulsiva, alcista y sobre todo con mucha fuerza seguramente. Y luego tenemos la zona de los 3.200, la zona de los 3.126, ¿no?, que digamos que son esos dos grandes soportes que tenemos ahora mismo para, digamos, pensar en que estamos en un escenario alcista, pero que en caso de perforarse, pues pasaríamos a un escenario bajista. En líneas generales, yo sigo pensando que el oro sigue en una estructura totalmente al alza y que va a ser muy difícil que rompa esas dos zonas de soporte, ¿no? Por tanto, tendría más un planteamiento al alza por encima de esos $3.435 por onza. Muy bien. Vamos con los oyentes. Nota de audio. Bernardo de Valladolid, y le quería preguntar al analista cómo ve el Banco Santander. Estoy dentro, y si es momento de salir, recoger beneficios y esperar un recorte, o todavía le queda recorrido en los próximos días, semanas. Gracias y enhorabuena por el programa. Muy bien. ¿Qué dice Samuel? Bueno, pues tendríamos que tener en cuenta dos referencias muy importantes, ¿de acuerdo? La última resistencia que nos ha marcado los 7,18 y el soporte que tiene en la zona de los 6,75. Si va bien con las acciones y lo que busca es un poco mantener o salirse, colocaríamos un stop de beneficio en esa zona, ¿no?, de los 6,75, 6,50 aproximadamente, digamos, pues para cubrir todo ese beneficio, y que en caso de que Santander entrara en un proceso bajista, pues salirnos de la mejor forma posible. De momento, en las últimas jornadas nos ha mantenido muy, muy, muy lateral, ¿no? Por tanto, pues bueno, creemos que esto puede significar pues cierta corrección o cierta, digamos, consolidación de esos precios para volver a intentar atacar la zona de máximos en esos 7,18. Lo más inteligente, bajo mi punto de vista, sería mantener la posición y colocar un stop de beneficio por debajo de ese nivel que comentaba en la zona de los 6,75. ¿Que continúa marcando nuevos máximos? Pues fantástico. Que genera de nuevo un proceso correctivo, salimos en la mejor posición posible dentro de la estructura del precio. Vale. Voy con otra nota de voz. Adelante. Hola, Susana, buenos días. Quisiera preguntarle a Samuel a ver qué le parece una entrada en el Egnor a estos precios. El viernes descontó el dividendo y bueno, parece que ha ido a la baja, que dé soportes y resistencias y un precio de entrada.
Buenos días, Luis de Girona. Muy bien. ¿Qué me dices del Egnor? ¿Te gusta el título? Bueno, la verdad es que su comportamiento dentro de lo que es el medio plazo está siendo muy positivo, ¿no? O sea, aunque sí es cierto que hasta que alcanzó la zona de los 26,50, esa zona de los 26 euros, ahí ya entró en una zona de sobrecompra extrema bajo nuestra forma, de analizar los valores, y en principio hasta que no produjera ciertas correcciones, pues no plantearíamos una posición. Como bien decía el oyente, ¿no? Reparto de dividendos, la cotización pues arranca esta semana con una importante caída, prácticamente cae un 16%, ¿no? en la sesión de hoy frente a cómo cerraba, ¿no? la semana pasada, y por tanto pues bueno, entramos en ese periodo de correcciones. Para mí, bajo mi punto de vista, no habría nuevas oportunidades de toma de posiciones alcistas hasta que al menos no alcanzáramos la zona de los 17,70. Para mí hay una zona muy importante, de acuerdo, que fue zona de soporte, también actuó como zona de resistencia, por tanto, quizás esa zona de los 17,70 sí pueda ser una zona de interés. Aún así hay que decir, obviamente, que la tendencia general sigue siendo una tendencia alcista, fuerte y bastante sana, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues después de esos grandes movimientos alcistas durante pues aproximadamente unas 8 o 9 jornadas consecutivas han provocado pues esta fuerte caída. Hay que esperar a los 17,70, yo creo, que para tomar nuevas posiciones. Otro de los oyentes dice: las acciones de Microsoft en máximos históricos dentro de los $370. Estoy dentro de en los 370. ¿Vendo o aguanto? Pues mira, yo creo que habría que aguantar, porque la verdad que la proyección de Microsoft sigue siendo muy poderosa, sigue siendo muy alcista. Nosotros nos dio también posiciones cercanas a la zona de los 360, $370, donde tomamos posiciones alcistas, y mientras que el valor se mantenga por encima de esos $470, en principio habría que mantener la acción. Si queremos protegernos de toda esta subida que hemos cogido, pues bueno, el último nivel de soporte relevante o el último mínimo creciente dentro de este último impulso estaría en la zona de los 449, $440, ¿no? Por tanto, si nos queremos proteger, quizás podemos subir stops de beneficios a esos niveles. Mientras tanto, pues bueno, seguir manteniéndola. La verdad es que tiene mucha fuerza, no le vemos ningún problema a que Microsoft continúe con las subidas. Voy con nota de voz. Buenos días. Quisiera que el analista me diera un nivel de entrada en Alibaba. Gracias. Alibaba. Mira, venga, también a través del canal de YouTube pregunto a todos los oyentes por Alibaba. Vámonos a Alibaba. De acuerdo, que bueno, está cotizando ahí en niveles de los 119. La verdad que ha tenido una recuperación en los últimos meses muy interesante, todo un poco al calor, ¿no?, de la inteligencia artificial y todo lo nuevo que están desarrollando. Por tanto, pues bueno, hay niveles muy interesantes. Ahora bien, tenemos que prestar atención a cuál fue su último máximo decreciente dentro de toda la secuencia toda la secuencia bajista que nos marcó, ¿no?, que sería esa zona de los 125,82. El título ya logró consolidarse por encima de esos niveles, incluso llegando a casi rozar los $150, y de momento la estructura que mantiene es una estructura alcista, máximos y mínimos crecientes, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Por tanto, niveles a tener en cuenta, sobre todo la zona de los 96,20 y la última resistencia que nos dejó en los 133,75. Parece que está intentando hacer una especie, digamos, de estructura de triángulo simétrico, una estructura, digamos, un poco de consolidación en los niveles actuales. Por tanto, yo creo que aquí lo interesante sería esperar quizás una ruptura por encima de los 133,75 si se quieren tomar posiciones alcistas. Vale. Mira, también a través del canal de YouTube, Farmamar preguntan, y por Indra. Mira, Óscar dice: buenos días, ¿me podría analizar Farmamar? Estoy dentro desde la semana pasada y están bajando. Y luego Miguel Ángel dice: buenos días, ¿podría darme soporte y resistencia de Indra? Vamos, las dos y finiquitamos. Indra. Venga, muy bien, pues nos vamos a ir, lo primero de todo, a
PharmaMar, que ya la tengo lista. Y bueno, sí, como comenta el oyente, parece que está realizando algunas correcciones importantes. Sobre todo en el gráfico diario vimos como sobre todo PharmaMar no conseguía consolidarse por encima de esa zona de los 92,50. La semana pasada, el viernes, nos marcó esa fuerte caída, y aunque la estructura sigue siendo alcista, pues esto empieza a ser preocupante, ¿no? Porque se puede aproximar a niveles de soporte de los 71,80. A mí, dentro del aspecto técnico, ahora mismo PharmaMar no es de lo que más me guste, y creo que hay dos niveles que debemos vigilar. Esa zona de los 92,50, si lo superara, pues entonces sí tendríamos una muy buena oportunidad alcista, y el soporte que tiene la zona de los 71,80, donde ahí también se podrían dar muy buenas oportunidades, porque ha demostrado que esa zona pues parece ser un buen nivel de soporte, ¿no? Por tanto, para mí esas dos zonas son las dos zonas claves que tenemos que tener en cuenta en PharmaMar. Y en cuanto a Indra, pues sí. Vamos a ver. Indra. Vale. Vamos con sistemas, ello. Stock. Vamos a ver aquí. Indra Sistemas. Si la encuentro en el mercado español. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vale. Creo que ya la tengo. Vale. O sea, a veces esto de los tickets es un poco es complicado. Indra Sistemas, vamos a buscarla aquí. Nada, no me sale. No, nada. Sé por qué nada, no la nada. estoy encontrando. Pues esta es de las gordas, ¿no? Qué raro. Sí, pero no sé por qué ahora mismo no me la saca. Vale, ya la tengo, vale, perdóname. Muy bien. Ya la he encontrado a última hora. Nada, bueno, las cotizaciones están demasiado altas. Yo creo que toda la parte del sector defensa europeo ya tiene unas valoraciones extremadamente altas. La vemos cotizando en zonas de 35-20, pero bueno, por darle niveles de soportes y resistencias importantes, estaría muy vigilante a ese último pequeño soporte que nos dejó la zona de los 34,32 y su última zona de resistencia, que sería los máximos anteriores en los 37,76. Como alternativa, dado que el sector de defensa europeo ya está, yo creo que demasiado sobrevalorado, intentaría buscar sector defensa Estados Unidos. Un Lockheed Martin, un General Dynamics, 3L Harris, ese tipo de compañías que están generando cierta divergencia frente al sector europeo, ¿no? Al sector de defensa europeo. Y ahí yo creo que sí podría haber algo de oportunidad. Vale. Oye, pues Samuel, yo creo que nos ha cundido, ¿no? Hemos dado ahí un buen repaso al mercado. Pues nada. Hemos tenido un poco de todo. Sí. Oye, que mil gracias. Que cuídate mucho. Muchísimas y nada, gracias. Nos reencontramos en un par de semanitas. Gracias. Adiós. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.